pero quien primero la propuso en esta campaña electoral fui yo. Ya hace casi un mes hice la propuesta y en general todos los demás candidatos salieron fue a atacarme. Ahora ya se le quieren montar al bus interesados, bueno, que se monten al bus, pero que el que la propuso en esta campaña fui yo. Jorge Enrique Robledo, candidato, ¿cómo le gusta a usted que lo llamen en la calle? Jorge Enrique me dijeron siempre de niño en mi casa y ese es mi nombre. En ese top de propuestas que usted tiene, ¿cuál es la bandera de Jorge Enrique Robledo? No, sin duda que la bandera principal y que además ha impactado más esta campaña electoral porque puso a debatir a todo el mundo sobre ese tema es la del pasaje cero en Transmilenio, el SITP y los cables. Cero. Sí, esa es la propuesta que más impacto ha causado e insistir en que es una necesidad primero social. Ya nadie discute la necesidad social, inicialmente ni eso me aceptaban, pero ya digamos que hay una especie de acuerdo práctico en que el problema es muy grave y que hay que avanzar por ese camino y que eso hay que hacerlo. Y el segundo tema que se está discutiendo es el de la plata. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuáles son los subsidios? Y eso se puede hacer. Ya hoy el distrito de Bogotá está gastándose cerca de 3 billones de pesos en subsidios. Luego subsidiar sí se puede. Y lo que estoy proponiendo es que el gobierno nacional de sus recursos ponga otro tanto y eso se puede hacer y eso le va a servir muchísimo al progreso de los bogotanos y de la ciudad. Eso me da pie para preguntarle lo siguiente, y es, ¿esa propuesta de Transmilenio gratis es suya, es de Galán, es de Petro, es de Claudia López, de quién es? Digamos que ese es un tema del que ya se está hablando en el mundo y aquí el Consejo, y hay ciudades donde ya está eso sucediendo, eso no es pues tan novedoso. El Consejo de Bogotá en el 2020 aprobó un acuerdo ordenando avanzar, por unanimidad se aprobó, ordenando avanzar en esa dirección. Doctor Robledo, ¿usted qué hace un domingo cuando no está en campaña? Normalmente estoy con la familia, es muy raro que yo no almuerce con la familia, con mi señora, mis hijos, mis nietos, la familia de mi señora. En ese sentido somos unidos y normalmente eso es lo que hacemos los domingos y conversamos y más bien como haciendo pocas cosas porque pues como el trabajo es tan intenso toda la semana, el domingo prefiero si puedo quedarme quieto. Ahora en campaña no se puede, ¿no? Pero es lo que suelo hacer. Pico y placa, ¿cuál es su propuesta para mejorar la movilidad en Bogotá? Yo soy arquitecto y fui profesor de arquitectura muchísimos años, de esas cosas de ciudad entiendo bastante. Lo del pico y placa de entrada es un absurdo. Porque usted hace un esfuerzo toda la vida, se consigue un carro, paga un montón de impuestos y después le prohíben sacarlo. Eso es una cosa realmente absurda. Pero ¿cuál es el problema? Es que más absurdo son las malas alcaldías que ha habido en Bogotá que no construyeron un número importante de metros antes y se volvió un problema gravísimo la congestión de la ciudad. Entonces el pico y placa se volvió como un mal necesario. ¿Qué es lo que yo he dicho sobre eso? Quien diga que lo va a levantar inmediatamente corre un riesgo gravísimo de que la ciudad se colapse, porque el problema existe, ese no es un invento. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy diciendo? Pues a partir de este análisis, que es objetivo, digo, voy a hacer un estudio muy cuidadoso, a ver hasta dónde podemos mejorar eso. Pero yo no me voy a meter en la irresponsabilidad de anunciar que se acaba el pico y placa sin tener la certeza por estudios, no por ocurrencias, sino la certeza de que se debe hacer, porque lo cierto es que podría traer consecuencias catastróficas, bastante más graves que las que está generando. Acá en esta misma silla, Gustavo Bolívar me dijo que usted era un hombre muy honorable. ¿Usted qué piensa de Gustavo Bolívar? No, yo con Gustavo Bolívar tengo pues contradicciones políticas supremamente grandes. Él está, digamos, haciendo política en un lado con este gobierno particularmente y yo pues no respaldé a este gobierno. Entonces tenemos diferencias bien grandes que se expresan pues a cada rato. Esa es la realidad. Y del trino que publicó en estos días sobre los 77 millones que supuestamente usted ha gastado en una publicidad Meta o en Facebook, ¿qué tiene que decir al respecto? No, ese es un error garrafal. Ahí están contabilizadas platas de la campaña mía a la presidencia, eso no se puede hacer. Ahora, eso tiene origen en que El Espectador publicó una información que tenía dos informaciones, pero si usted la leía, quedaba claro que no era esa cifra que citó Bolívar. Entonces, Bolívar no leyó bien, sí, y publica una cosa que no corresponde con la realidad. Ahora hablemos de una anécdota que me llegó por ahí y es que Benedetti bromeó un día con su edad, pero usted fue más astuto y le volteó el cuento. ¿Cómo es esa historia? Benedetti en el Senado se caracterizó porque era un tipo que echaba cuentos y anécdotas y cosas, entonces a mí me la montó con mi edad, ¿no? Entonces un día yo le dije, mire, Benedetti,
La diferencia que usted y yo tenemos se la voy a explicar. Vamos a suponer que usted es igual de inteligente, que somos iguales de inteligentes, iguales de estudiosos, iguales de buenas personas, iguales de trabajadores en el Senado. Todo eso somos igualitos en todo. Entonces la única diferencia entre usted y yo, le dije, es que usted es 25 años más ignorante que yo, porque yo tengo pues 25 años más que usted. Y entonces lo único que pudo fue decir, me jodiste, me jodiste. Sí, esa es la historia. Arquitecto, pero además escritor. ¿Hay algo que debería saber? Pues digamos que yo he publicado, o sea, me encanta escribir, la verdad es esa, bastante. Es más, aquí donde estoy tengo paralizado un libro que debía entregar o que debo entregar el primero el último de enero, de enero, sí, el año entrante. Tengo unos 15 libros publicados en La Patria, el periódico de Manizales, desde 1996. Aquí he publicado cerca de 1000 artículos. Me encanta escribir. Y lo hago pues con todo juicio y con toda dedicación. Un libro de esos es Premio Nacional, un libro de esos que es una historia de Manizales bellísima, llena de fotos y de planos. Es Premio Nacional de Arquitectura en Teoría, Historia y Crítica. Y hay digamos, literatos importantes o historiadores, mejor importantes, como Jorge Orlando Melo, que dicen que ese es el mejor libro de historia urbana que se ha escrito en Colombia. Es el libro que a mí más me gusta en todo caso. Un hombre muy familiar se definió usted. Me contaron también que el gran amor de su vida son sus nietas. Cuénteme un poco ahí sobre su familia. Mi familia en general, a mí me ha ido muy bien. Yo en eso he rodado con suerte, porque eso tiene mucho de lotería, ¿cierto? Entonces, yo tengo un matrimonio de toda la vida. Sí, yo suelo hacer el chiste de que vine a Bogotá a conseguir plata y a casarme bien, que era un poco lo que le decían a uno, o le dicen a los muchachos cuando se vienen a estudiar. Entonces yo, digamos, me casé muy bien, pero plata sí no conseguí porque me dediqué pues a la política, del tipo de política que hago. Entonces nos ha ido muy bien, tenemos un matrimonio, 2 hijos, una hija y un hijo encantadores, y 2 nietas que son pues, digamos, la felicidad. Uno a estas horas de la vida, tener un par de nietas así de bellas y de inteligentes como estas, pues por supuesto que me alegra muchísimo, o nos alegra muchísimo la vida. ¿Y qué le dijo allá a su esposa, a sus hijos, sus nietos, cuando usted dijo, voy para la alcaldía de Bogotá? Yo tengo en eso una suerte grande. Carmen, mi señora, es también de esta lucha política. Nos conocimos en la lucha política y ella sigue estando, digamos, interesada en la lucha política. Mis hijos de la misma manera entienden esto de verdad y son profundamente respetuosos, saben que eso fue lo que les tocó en suerte. Un padre y un esposo pues del mundo de la política, y se sabe que la política es duro, pero la entienden bien y la comparten y opinan y todo, entonces digamos que ahí no tenemos dificultades. Si usted hoy pasara una segunda vuelta, ¿con quién le gustaría hacer una alianza? O sea, yo estoy convencido que va a pasar a la segunda vuelta. Y en ese momento pues hay unas nuevas realidades políticas y probablemente va a haber acuerdos, pero hay una cosa que sí es clarísima: cualquier acuerdo mío en política es dentro de unos principios de los que no me muevo. Sí, entonces, si hay acuerdos posibles se harán, pero si hay acuerdos imposibles, por supuesto que no se harán bajo ninguna consideración. La seguridad en Bogotá, ¿cuál es esa propuesta suya para mejorarla? Yo estoy insistiendo mucho en una idea que es importante, que es hablar de las causas de esa inseguridad. Y las causas de esa inseguridad tienen que ver con la pobreza. No, la pobreza no justifica la ilegalidad, por supuesto, de ninguna manera, pero sí la estimula, facilita la acción de los delincuentes porque consiguen cómo reclutar más gente. Y la cifra de Bogotá es escalofriante: 2,5 millones de personas en Bogotá están haciendo menos de 3 comidas al día. Entonces no es raro que haya un caldo de cultivo que hay que abordar, y yo voy a trabajar en esa dirección. Pero también voy a trabajar más instrumentos tecnológicos, aumentar el número de policías, el absoluto, pero además policías que hoy no están cumpliendo con las funciones que deberían cumplir, hay que pasarlos a que las cumplan. Voy a hacer un esfuerzo muy grande también para que la policía funcione de la mejor manera. Yo sé que ahí hay debilidades, entonces tenemos que atender eso en toda seriedad. Entonces, fíjense que es un conjunto de cosas lo que tenemos que hacer para atender eso, pues, como debe ser. Ahora le voy a hacer unas preguntas, candidato, y usted me las va a responder. 3 estaciones de Transmilenio. Aquí en la Jiménez con Séptima hay una, hay en la 45 también, y hay en la 100 también. Sí, en la 45 con Caracas y en la 100 con la autopista. ¿Usted sabe cuánto vale un pasaje de Transmilenio? Sí, 2.950 pesos. ¿Y el del CIP? 200 pesos menos. Si hoy llegara un turista a Bogotá, ¿a qué 3 sitios los llevaría usted? El Museo del Oro, importantísimo. Monserrate, pues es la visión de la ciudad. Y le haría un tour por la sabana de Bogotá.
Ese es uno de mis recuerdos de infancia cuando yo venía las primeras veces a Bogotá. Por ejemplo, la Salina de Zipaquirá. Yo sé que no es Bogotá, pero es que Bogotá, digamos, uno tiene que disfrutar a Bogotá y a su conjunto. Doctor Robledo, esa cámara que está ahí es toda suya, tiene 30 segundos para que convenza a los bogotanos de que voten por usted. Sí, mi invitación es a que miren mi programa y verán que es el mejor programa que se le puede plantear a Bogotá, pero además les pido que revisen mi hoja de vida y encontrarán que mi idea de hacer cambios no empezó ayer en esta candidatura, sino que estoy luchando por cambiar a este país y a Bogotá desde toda la vida, distinto de lo que ocurre con mis competidores, que han sido gente en general toda el establecimiento. Doctor Robledo, muchas gracias por este espacio. A ti muchísimas gracias.